Hola. Ya. Bueno. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 2 y el día de hoy les ponemos a exponer los efectos del ácido salicílico en los parámetros de crecimiento y desarrollo de rábanos sativos, rábano, bajo estrés por anegamiento. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el rábano es una hortaliza de interés comercial. La parte que es de interés comercial es su raíz tuberosa y este se produce principalmente en Cundinamarca y en el Valle del Cauca. Cundinamarca tiene aproximadamente el 90% de la producción de esta hortaliza a nivel nacional. Y hay que tener en cuenta también que Cundinamarca es uno de los departamentos con mayor índice de pluviosidad en Colombia, y además que todo esto se ve afectado también por el cambio climático que vivimos actualmente, por lo cual esta planta se puede ver sometida a estrés por anegamiento debido a las precipitaciones. Esto puede afectar en diversas maneras la planta como tal, en su parte fotosintética, su respiración principalmente, la formación de especies reactivas de oxígeno, su nutrición y varios aspectos más. Por ende, pues planteamos este experimento. El experimento se desarrolló aquí en la Universidad Nacional de Colombia, en este mismo invernadero. Inicialmente utilizamos macetas. En estas macetas utilizamos una mezcla de tierra y turba. La turba de la marca Classman. Sembramos 3 semillas por matera. Y posteriormente, cuando a los 7 días de sembrado, realizamos un raleo eligiendo las plantas que se encontraban en un estado de crecimiento similar. Para el diseño del experimento lo realizamos de tal manera que quedara como un diseño en bloques completamente aleatorio. Sin embargo, inicialmente habíamos planteado un diseño completamente aleatorio. La decisión del bloqueo se desarrolló debido a que durante la tercera, cuarta semana después de siembra nos dimos cuenta de que habían diferencias en el crecimiento. No estábamos seguros de cuál podría haber sido el motivo, debido a que llevamos controles de riego para todos y los regamos similarmente, teniendo en cuenta de que no habían diferencias de ningún tipo de tratamiento, de alguna aplicación. Entonces al final quedó como un diseño en bloques completamente aleatorizado con su muestra. Bueno, tratamientos. Sí, los tratamientos. Inicialmente, permíteme por favor, tenemos 4 colores. Tenemos el color azul, que indica un control que no tiene ni anegamiento ni aplicación de ácido salicílico. Un control negro, que tiene anegamiento, sin embargo no tiene ácido salicílico. Y los tratamientos verde y rojo, los cuales tienen aplicaciones de ácido salicílico en diferentes cantidades, de 1.5 y 3 milimolar. ¿Tienen anegamiento o no? Sí, señora. Sí, señora. El único que no tiene anegamiento es el tratamiento azul. Bueno, y continuando un poquito más con esto, digamos que el anegamiento se realizó el día 8 de abril, más o menos a los 27 días después de siembra, de mayo, perdón, a los 27 días después de siembra, después de una aplicación de ácido salicílico, después de la segunda aplicación específicamente. Sin celulares, por favor, o sea, voltean sus celulares, no vamos a trabajar ni con celulares, ni con papeles, ni con... Entonces les agradezco que volteen sus celulares, ¿okay? Puede ser que estén revisando el WhatsApp, igual tampoco deberíamos, ¿no? Entonces sin celulares, por favor, Fue un anegamiento por un periodo de 8 días y la aplicación de ácido salicílico se realizó 2 veces, una el 5 de mayo para los 24 días y la segunda al 8, como les venía mencionando, que son 27 días después de siembra. Esta aplicación se realizó de forma foliar y, como venía diciendo mi compañero Camilo, la aplicación en específico fue para los verdes de 1.5 milimolar y para los rojos de 3 milimolar. Para los controles se aplicó un blanco, el cual constaba de coadyuvante, alcohol y agua. Ok, en ese orden de ideas, hemos hasta la fecha realizado 2 muestreos. El primero lo realizamos a los 32 días después de la siembra y el segundo a los 39 días después de la siembra. En estos muestreos identificamos la etapa de los rábanos siguiendo la escala BBH, en las cuales obtuvimos BBCH
en las cuales obtuvimos etapas fenológicas 1645 en el primer muestreo, 1646 en el segundo muestreo. ¿Esto qué significa? El 16 se toma teniendo en cuenta la fase vegetativa y el número de hojas verdaderas, y el 45 y 46 se toma dependiendo del porcentaje de desarrollo de la raíz tuberosa. Bueno, ya luego pasamos al análisis de las variables. Este análisis lo hicimos con ayuda de RStudio y pues digamos que lo hicimos con la ayuda de la prueba del test de Tukey para marcar diferencias significativas. Nosotros digamos que los resultados de las variables los vamos a mencionar diferente a como los tomamos como tal en el laboratorio. ¿Y esto por qué? Porque consideramos que lo primero que vamos a hablar es de la parte aérea, que es la que digamos podemos ver más directamente afectada por el anegamiento. Entonces vamos a empezar hablando por el área foliar y la longitud de la parte aérea. En esto, bueno, el área foliar bajo anegamiento se ve afectada porque se reduce la actividad fotosintética. ¿Esto por qué? Porque se da un cierre estomático producido pues por la incapacidad que tienen las plantas para tomar agua, que eso ya lo vamos a explicar más adelante. Al verse afectada, al cerrarse estos estomas, pues también se reduce la disponibilidad de captar dióxido de carbono y pues de que participe como tal en el ciclo de Calvin de la fase de síntesis de la fotosíntesis. Esto lo asociamos también a una menor producción de carbohidratos y de fotoasimilados, y también pues bueno, que se vea como una menor formación de la biomasa. Para los resultados de esta prueba no nos dieron diferencias significativas estadísticamente, sin embargo nosotros notamos una diferencia grande entre el primer y el segundo muestreo. Ambos, digamos que en el test nos dieron el mismo orden. Primero aparecía el control negativo, es decir, el que no tiene ni ácido salicílico en anegamiento, luego la dosis de 1.5 milimolar de ácido salicílico, luego la de 3 milimolar de ácido salicílico y por último el control positivo, que es el que tiene anegamiento pero no ácido salicílico. Hubieron unas diferencias en el área foliar de 15 centímetros entre el tratamiento negativo y el tratamiento control positivo. Para el primer muestreo era de 15 centímetros esa diferencia, mientras que en el segundo muestreo era de 45 centímetros. Sin embargo, estadísticamente no nos mostró diferencia. Estas diferencias también se presentaron, digamos que más simétricamente en la longitud aérea, que fue más o menos 1.5 centímetros, y no marcó diferencias significativas estadísticas. Bueno, continuando con la apertura estomática, realizamos acá 3 diferentes tomas de datos, las cuales son estomas abiertos, estomas parcialmente abiertos y estomas cerrados. Esto se realizó en la parte del haz y del en vez de la hoja. En general no encontramos diferencias significativas estadísticamente hablando en ninguno de los casos, excepto en la cantidad de estomas cerrados en el en vez de las hojas. En el haz, sí. De las hojas, donde la planta, el tratamiento que tuvo la mayor cantidad de estomas cerrados fue la de control positivo, es decir, el control que sí estaba negado y no tuvo ácido salicílico. Como tal, la apertura, bueno, esto lo podemos explicar ya que el ácido salicílico junto con el etileno señaliza cascadas de, cascadas de señalización, las cuales cierran los estomas para evitar la pérdida de agua, dado que durante el anegamiento, por cuestiones que vamos a explicar más adelante, se inhibe o se dificulta la toma de este líquido, por ende la planta cierra los estomas para evitar la deshidratación. Por el otro lado, el contenido relativo de clorofilas, nuevamente no encontramos diferencias significativas estadísticamente hablando, pero se mantienen unos patrones, y los patrones es que son, este es el que presenta los valores más bajos, los valores más altos es el control positivo, y los que siguen son estos, los que tienen la dosis de 3 milimolar. Es decir, no observamos diferencias significativas, sin embargo en la mayoría de variables tomadas el patrón se mantiene, y de hecho comparándolo con el primer muestreo los resultados cada vez aumentan un poco más, así que es posible que para el tercer muestreo encontremos diferencias significativas.
En cuanto a esto, pues como les mencionaba, el que presentó el valor más bajo fue el control positivo, el mayor fue el control bueno, Chicos, yo azul. pienso que eso de control positivo y negativo eso es muy complicado. Está bien. O sea, digan si plantan anegadas, sin Pues, ácido anegadas, salicílico o anegadas con... Anegar y sin anegar. Control anegar y control sin anegar. O Mejor. sea, no control, plantas anegadas y no anegadas y es más fácil. Bueno, este contenido de clorofilas se explica principalmente por la presencia o no Otra de vez, ¿dónde etileno. ¿cómo fue la diferencia? Ya sin control. Ok, la planta anegada es la que tiene un menor contenido de clorofilas Anegada respecto sin salicílico. sin salicílico. Las plantas anegadas con ácido salicílico presentan un poco más de contenido de clorofilas y la planta que más presenta es la planta que no está anegada pero que tampoco tiene ácido salicílico. Esto lo podemos explicar gracias a la presencia de etileno. Esta es una hormona que señaliza el estrés primario en la planta y que, aunque está involucrada en los mecanismos de defensa para la planta, también está involucrada en la degradación de clorofilas y en la muerte celular programada, bueno, la senescencia foliar. Bueno, otra variable que medimos fue la temperatura foliar, la temperatura para más o menos hacernos una idea de la conductancia estomática. Esto para analizar, bueno, tengo que volver a las bases para poder explicarme bien. Entonces, a la hoja, al realizar intercambio gaseoso, pues pierde cierta cantidad de agua, la pierde en forma de vapor. Al realizar esto, se libera cierta cantidad de energía y por ende, al suceder esto, esperamos una mayor temperatura alrededor de la hoja. ¿Qué ocurre con esto? Como ya hemos mencionado multiplicidad de veces, en esta situación de anegamiento, la planta no toma agua en condiciones óptimas, además de presentar una apertura estomática bastante baja. Con esto hubiésemos esperado una disminución en la temperatura foliar por parte de las plantas que se encontraban en anegamiento. Sin embargo, otra vez, repitiendo, en el análisis estadístico no se encontraron diferencias significativas a la hora de realizar el análisis. Sin embargo, mantenemos los patrones. Hay valores que se mantienen por debajo de lo normal y otros que se mantienen más alto de lo que se esperaría, de lo que es la media. Sin embargo, al no presentar diferencias significativas no podemos hacer ninguna afirmación veraz sobre este tema. Bueno, y continuando, la siguiente variable que nosotros medimos y que pues tiene importancia acá es peso fresco y peso seco de la parte aérea. Pues posteriormente nos va a servir para realizar un esquema de relación parte aérea raíz tuberosa y ver cuál fue la distribución de fotoasimilados, porque como bien lo hemos mencionado durante la exposición, la fase fotosintética se ve altamente afectada y pues queremos ver cuál es la relación, si los fotoasimilados que logra obtener la planta van a ir directamente a la raíz o al órgano vertedero en este caso, o si van a subir o se van a mantener en las hojas para generar un desarrollo foliar que permita una mejor fotosíntesis y asimismo empezar de nuevo con su ciclo fotosintético más activamente después de dicho estrés. ¿Cuál fueron las diferencias? No, profe, no hay diferencias significativas en estas. Se me olvidaba mencionar eso, no se encontraron estadísticamente diferencias significativas entre los tratamientos. Profe, yo creo que para cerrar un poco el tema de las diferencias significativas o no, nada tiene diferencias significativas, No, excepto la apertura cada estomática. uno por cada- Vamos a continuar. Sí. No, pues básicamente nada de esto de peso seco y peso fresco tuvo diferencias significativas. Ok, para establecer ese contenido relativo de agua, teníamos que tomar el peso fresco y el peso seco de la parte aérea. Aunque también tomamos unas láminas que se utilizaron para unas láminas en las hojas, las cuales se hidrataron para establecer el potencial de almacenamiento hídrico que tenía la planta y a partir de esto establecer las diferencias significativas o no del peso fresco y el peso seco de la parte aérea, en donde, como ya lo mencionó el compañero Esteban, no se presentaron diferencias significativas.
Y bueno, ya para finalizar, relacionamos tres variables con la raíz tuberosa, que son el diámetro, su peso seco y su peso fresco, perdón, y su peso seco. Bueno, aquí entonces entramos a que cuando las plantas están sometidas a anegamiento, el proceso que más se ve afectado es el de la respiración. Esto pues lo que quiere decir es que la planta se ve obligada pues a cambiar de una respiración aeróbica a una anaeróbica y bueno, pues pasa a hacer fermentación. En la fermentación ahí pues se dice que hay poca disponibilidad de oxígeno. Esto lo que permite es que los ácidos orgánicos no se puedan incorporar al ciclo de Krebs y bueno, esto digamos que lo que se deriva es en que no haya una eficiencia en la producción de energía como tal. Esto lo podemos relacionar a que pues se afectan la mayoría de los procesos metabólicos de la planta y podemos, como lo evidenciamos desde el comienzo, se afecta sobre todo la fotosíntesis en el tema de la cadena transportadora de electrones, que cuando no hay oxígeno se liberan, bueno, quedan electrones libres que pueden entrar a reaccionar con el dióxido de carbono y con el agua formando especies reactivas del oxígeno. Acá en este caso el ácido salicílico juega un papel fundamental porque es señalizador de enzimas antioxidantes y pues puede ayudarnos a contrarrestar este efecto. Bueno, en cuanto a las hipótesis que teníamos en el planteamiento del experimento, en primer lugar, que las plantas que estaban tratadas con ácido salicílico respecto al control que estaba negado sin ácido salicílico iban a tener una mayor área foliar. Esto se mantiene, bueno, esto debido a lo que ya dijimos de la formación de biomasa y otras cosas. Si bien no hay diferencias significativas en este momento, se mantiene, hay unas diferencias visuales que se pueden ver en los números, aunque estadísticamente todavía no son comprobables. Sin embargo, como les decimos, van aumentando y probablemente para el último muestreo ya sí nos marque eso. En cuanto a la última diferencia, era que las plantas a las que se le aplicó una dosis de 3 milimolar tuvieran un mayor rendimiento en cuanto al diámetro de la raíz tuberosa y el peso fresco y seco de la raíz tuberosa, que las plantas que se les aplicó 1.5 milimolar. Esto lo íbamos a explicar, ya que el ácido salicílico tiene una actividad antagonista con el etileno, de tal manera que la disminución del etileno que se genera en la dosis de 3 milimolar favoreciera un poco procesos como que se disminuyera la degradación de clorofilas. De esta manera se aumentara la actividad fotosintética, por ende la creación de carbohidratos y de fotoasimilados, y asimismo se hubiera beneficiado el crecimiento de biomasa de este órgano de interés comercial que es la raíz tuberosa. Eso sería todo, gracias. Listo. Con contenido de agua. Vamos a las preguntas. Bueno, Santiago nos pregunta cómo hicimos el